El mundo tiene una obsesión casi obscena con el estruendo. Se nos ha enseñado que el éxito debe venir acompañado de trompetas, que el cambio debe ser un estallido de luces de neón que anuncia a todos que ya no somos los mismos. Pero mi historia no tuvo nada de eso. Mi historia comenzó en el sótano de la rutina, en esos minutos muertos antes de que suene la alarma, cuando el techo parece estar a centímetros de tu cara. Nadie se dio cuenta cuando empecé a mejorar. Fue una transición molecular. Como el hierro que se oxida o el cristal que se enfría, procesos que ocurren a la vista de todos pero que nadie nota hasta que el resultado es irreversible. Al principio, yo mismo dudaba. ¿Estaba mejorando o simplemente estaba demasiado cansado para seguir siendo el de antes? No hubo un rayo de luz divina atravesando las nubes. Hubo, en cambio, una decisión técnica: hoy voy a poner un pie fuera de la cama sin insultar al destino. Un pequeño ajuste en los engranajes del alma. Y al principio, eso me molestó. Hay una parte infantil en todos nosotros que busca la galleta, la medalla, el estamos orgullosos de ti. Yo esperaba que la gente en el supermercado notara que mi postura era distinta. Esperaba que mis amigos dijeran: vaya, hay una luz nueva en tus ojos. Pero el mundo seguía girando con su indiferencia habitual. La cajera seguía pasando los productos con el mismo desgano y el tráfico seguía siendo un nudo de metal y furia. No hubo felicitaciones. No hubo reconocimiento. Ni siquiera preguntas. Ese vacío de validación externa se sintió como un insulto. Me sentía como un arquitecto que ha construido una catedral en el desierto y nadie ha venido a la inauguración. Me preguntaba si el esfuerzo valía la pena si nadie estaba allí para certificarlo. Si una mejora ocurre y nadie la postea en redes sociales, realmente ocurrió, susurraba mi ego herido. Estuve a punto de rendirme solo por despecho, solo para demostrarles que mi bienestar era un regalo que no merecían presenciar. Pero entonces comprendí que ese era el primer test de mi nueva fortaleza. Mi ropa seguía teniendo esas pequeñas arrugas de quien no tiene tiempo para planchar la existencia. Mi café seguía siendo amargo y negro. Mis respuestas en las reuniones de trabajo seguían siendo monosilábicas y seguras. Para el ojo inexperto, yo era la misma versión de software de hace un año, con los mismos errores de sistema y la misma interfaz desgastada. Pero por dentro, algo estaba cambiando. Era una reconfiguración total del cableado. Donde antes había cortocircuitos de ansiedad, ahora empezaba a haber un flujo de corriente más estable. Empecé a notar que el ruido del mundo ya no penetraba con tanta facilidad en mi santuario interno. Era como si hubiera instalado un doble cristal en las ventanas de mi mente. Podía ver el caos afuera, podía ver a la gente gritando y corriendo tras sombras, pero el sonido llegaba amortiguado, incapaz de romper mi nueva y frágil paz. Aprendí a levantarme sin sentir tanto peso. No hablo de los kilos físicos, sino de esa gravedad existencial que te pega a las sábanas. Esa sensación de que el día que tienes por delante es una montaña de arena que debes mover con una cuchara de té. El peso de las expectativas no cumplidas, de los correos sin responder, de los debería haber hecho. Un día, simplemente, dejé la mochila en el suelo. Me levanté y el aire se sintió menos denso. No fue magia, fue fatiga de materiales. Me cansé de cargar con el peso de un yo que ya no existía. Esta fue, quizás, la victoria más sangrienta. Vivimos en una era donde descansar se siente como un pecado capital. Si no estás produciendo, estás muriendo. Yo era mi propio capataz, fustigándome con un látigo de culpabilidad cada vez que cerraba los ojos antes de la medianoche. Pero la mejora real llegó cuando pude mirar mi lista de tareas pendientes, ver que solo había cumplido la mitad y decir: mañana será otro día. Y creerlo. Sin el nudo en el estómago. Sin la revisión mental de cada segundo desperdiciado. A respirar cuando antes solo aguantaba. Durante años, mi respiración fue superficial, una serie de jadeos cortos diseñados solo para mantener el cerebro funcionando lo mínimo necesario. Vivía en un estado de emergencia permanente, como si el apocalipsis fuera a ocurrir en el próximo semáforo. Empecé a inhalar profundidad. Empecé a permitir que el oxígeno llegara hasta los rincones más oscuros de mis pulmones, barriendo el polvo de viejos miedos. Respirar se convirtió en un acto de rebeldía contra el estrés. No era un cambio grande. Era constante. La gente sobreestima lo que puede hacer en un día, pero subestima lo que puede lograr en un año de pequeños gestos. Mi progreso fue el de una gota de agua horadando la piedra. No hubo explosiones, solo el goteo rítmico de la disciplina y el autocuidado. Un día eliges no decir esa palabra hiriente. Al otro, eliges dormir 8 horas. Al siguiente, eliges no compararte con ese desconocido en una pantalla. Milímetros. Pero los milímetros acumulados construyen kilómetros. Entendí que no soy un microondas, sino un árbol. Las cosas importantes toman tiempo. La sanación tiene sus propias estaciones y yo no podía forzar al verano a llegar antes de tiempo. Dejé de mirar el reloj y empecé a mirar el suelo que pisaba. La ansiedad por el llegar fue sustituida por la curiosidad por el ir. Dejé de medir mi valor por lo visible.
Mi valor ya no dependía de la aprobación del jefe, ni de la mirada de deseo de un extraño, ni de la cantidad de planes sociales en mi agenda. Empecé a buscar mi valor en los momentos de soledad. ¿Quién soy cuando nadie me mira? ¿Qué pienso de mí cuando no tengo que impresionar a nadie? La respuesta a esas preguntas empezó a ser mucho más satisfactoria que cualquier trofeo de vitrina. Empecé a respetar mis propios procesos. Si un día necesitaba llorar, lloraba sin pedirme permiso ni disculpas. Si un día necesitaba silencio absoluto, apagaba el teléfono sin sentir que estaba abandonando mis responsabilidades. Empecé a tratarme con la misma paciencia con la que tratarías a un amigo que está aprendiendo a caminar de nuevo después de un accidente. Me convertí en mi propio aliado, en lugar de ser mi crítico más feroz. Algunas batallas no se ven. El mundo celebra las guerras épicas, pero ignora las escaramuzas internas. Nadie sabe lo que me costó no llamar a esa persona que me hacía daño. Nadie sabe el esfuerzo sobrehumano que requirió perdonarme por aquel error de hace 10 años que me quemaba por dentro. Nadie vio cuando decidí que mi paz valía más que tener la última palabra en una discusión estéril. Esas son las medallas que guardo en el cajón de mi pecho, las que no brillan pero pesan más que el oro. Y por eso, muchas victorias pasan desapercibidas. Es el destino de lo profundo, ser invisible para lo superficial. No puedes esperar que alguien que vive en la superficie entienda la presión y la belleza de lo que ocurre en las profundidades del océano. Aprendí a no buscar testigos para mis milagros cotidianos. La ausencia de aplausos se convirtió en el sonido de mi libertad. Días de niebla espesa donde no se veía el camino. En esos días, mi único objetivo era mantenerme en la posición ganada. No perder terreno ante la depresión. No ceder ante el cinismo. No dejar que la amargura recuperara las trincheras que tanto me había costado conquistar. Mantener la línea es, a veces, el acto más heroico de todos. Y eso también fue progreso. Porque la vida no es una carrera de 100 metros planos, es una expedición de resistencia por terreno desconocido. A veces, clavar los crampones en el hielo y negarte a resbalar es lo más cerca que estarás de la cima ese día. Y está bien. La resistencia es la musculatura de la madurez. Entendí que superarme no tenía que verse impresionante. No tenía que dar una charla TED sobre mi transformación. No tenía que escribir un libro de autoayuda. Superarme podía ser algo tan simple como lavar los platos cuando no tenía ganas, o responder con amabilidad a alguien que no se lo merecía. Lo impresionante es una categoría estética, lo real es una categoría ética. Yo elegí la ética. Tenía que ser real. La realidad tiene aristas, tiene manchas, tiene días de cansancio. Mi mejora no es una foto con filtro de Instagram, es una cicatriz bien curada. Es algo que puedo tocar, algo que tiene textura y peso. No es una promesa vacía, es un hecho comprobado en la soledad de mi habitación. El proceso es infinito porque la vida es cambio. Sigo encontrando rincones oscuros que necesitan luz, sigo tropezando con viejas piedras que creía haber quitado del camino. Pero ahora ya no me asusta la sombra, porque sé cómo encender la lámpara. Ya no me asusta la caída, porque he aprendido a levantarme con gracia. No necesito que el mundo se entere de mis planes. El éxito silencioso es el más dulce porque no le debes nada a nadie. Y aunque nadie lo aplauda, yo sé todo lo que me costó llegar hasta aquí. Sé el precio de cada gramo de paz que hoy disfruto. Conozco el inventario de mis noches en vela y el mapa de mis desiertos emocionales. Ese conocimiento es un vínculo sagrado conmigo mismo. Es una complicidad que nadie puede romper. Soy el único testigo necesario de mi propio rescate. Y eso es suficiente. La palabra suficiente es el destino final de este viaje. No necesito ser el mejor, ni el más feliz, ni el más exitoso. Necesito ser suficiente para mí. Necesito poder cerrar los ojos cada noche y sentir que el espacio que ocupo en este mundo es un espacio de luz, no de deuda. El aplauso del mundo es un eco que se apaga, mi propio respeto es un fuego que me mantiene caliente en el invierno más largo. Estoy aquí. Estoy mejor. Y por primera vez, el hecho de que solo yo lo sepa, lo hace doblemente especial. Eso es todo amigos, espero les gusten mis historias, no olviden suscribirse, dar me gusta y compartir para que YouTube lo recomiende a otras personas, nos vemos la próxima.